Muy bien, ¿me confirman, por favor, que se vea bien? Sí, doctor. Buenas noches. Ya, ¿qué tal? Buenas noches, excelente, vamos a empezar. Bien, estamos ya en la tercera semana, hemos visto ya aspectos de generalidades de farmacología, hemos visto también aspectos puntuales de farmacocinética y lo que toca o corresponde a la semana de hoy es farmacodinámica. Es decir, qué es lo que le sucede al organismo por acción de algún fármaco o xenobiótico que estemos administrando a un paciente. ¿No? Entonces, básicamente sobre ello vamos a hablar el día de hoy. Vamos a poner la pluma. Muy bien. Entonces, farmacodinámica nosotros entendemos por modificaciones de dos tipos, de tipo bioquímica y modificaciones fisiológicas, ¿ok? Fisiológicas y bioquímicas que producen los fármacos en el organismo como parte de su efecto y mediante un mecanismo de acción. Entonces, aquí tenemos que definir algunos conceptos, ¿no? El primer concepto es de acción farmacológica. ¿Ok? Acción farmacológica es el primer concepto que debemos tener. ¿Qué es la acción farmacológica? Son modificaciones en las funciones corporales ya existentes. Y aquí tenemos que recalcar algo importantísimo. Ningún fármaco crea o genera una función, digamos, fisiológica que no existía. No, todas las funciones ya existen. Lo que hace la acción de un fármaco es modificar, incrementar, disminuir, anular, tal vez en algún momento, temporalmente, una función corporal, una función bioquímica y una función fisiológica. Y finalmente eso es lo que se va a traducir en su efecto terapéutico. No, ahora, entonces, el primer concepto es acción farmacológica, que son modificaciones en las funciones corporales. El segundo concepto es efecto. Efecto, o también denominado respuesta. El efecto ya es una manifestación objetiva, cuantificable, ¿no? Es algo evidenciable que es consecuencia de ¿qué? De la acción farmacológica. El efecto, por ejemplo, ¿no? Si tengo un fármaco que alguna de sus acciones, alguna de sus modificaciones biológicas o fisiológicas permiten que finalmente una persona tenga mayor sudoración. Esa mayor sudoración, esa manifestación objetiva, es el efecto que buscamos, ¿no? Es el efecto que observamos, la respuesta que observamos. Otro ejemplo, si tenemos un fármaco cuya acción es tal vez ser un vasodilatador, la caída en la presión arterial que se experimente como consecuencia de esa vasodilatación es evaluable, es cuantificable, entonces eso es parte del efecto respuesta que tiene un fármaco. Este efecto respuesta puede ser detectado con la evaluación clínica o mediante el uso de algunos aparatos sencillos como el estetoscopio, tensiómetro, termómetro, entre otros, ¿no? Y básicamente el efecto tiene tres características importantes que debemos recordar. La primera es la intensidad, ¿no? ¿Qué tan fuerte es este efecto observado? El segundo es la duración. ¿Cuánto tiempo o qué intervalo de tiempo está presente este efecto? Y no solamente eso, sino qué tan rápido aparece y qué tan rápido desaparece. Y la tercera es la frecuencia. No, si justamente este efecto se produce una única vez o varias veces y con qué frecuencia en el caso que sea varias veces. Otro concepto que debemos recordar es el de órgano efector. Órgano efector. El órgano efector básicamente es en qué lugar anatómico se va a producir esta acción y en consecuencia va a haber un efecto farmacológico. Y finalmente, un último concepto, antes de pasar al siguiente tópico, que es el mecanismo de acción. El mecanismo de acción es el conjunto de procesos celulares
que fundamentan o son la base de la acción farmacológica. Acuérdate que la acción farmacológica es el cambio o modificación en una función corporal. Aquí estamos hablando a nivel fisiológico. Pero cuando hablamos de mecanismo de acción, implica cambios a nivel celular, histológico o bioquímico, ¿no? Entonces, de esta manera, esos cambios más pequeños, es este mecanismo de acción, el cómo actúa el fármaco a nivel celular, bioquímico, histológico, es lo que fundamenta esa acción fisiológica que se va a finalmente traducir en una respuesta clínica denominada efecto. Ahora, este mecanismo de acción es básicamente lo que nos interesa y es el eje central de la farmacodinámica, ¿no? Esto es lo que vamos a estudiar. Para ponerles un ejemplo, ¿no? Podemos tener un fármaco cuya acción farmacológica sea, por ejemplo, el ser un simpático mimético, ¿no? Un agonista adrenérgico, que es lo mismo que un simpático mimético, y cuyo efecto, por ejemplo, puede ser de elevar la presión arterial, ¿no? Tenemos noradrenalina como ejemplo. Ya, su acción es simpático mimético o agonista adrenérgico. Su efecto sería ser un fármaco vasopresor. El órgano efector sería los vasos sanguíneos, de preferencia las arteriolas, y el mecanismo de acción sería, por ejemplo, ¿no? El estímulo de receptores alfa-1 adrenérgicos. Entonces, mediante estos procesos celulares que actúa a nivel del receptor alfa-1 adrenérgico, logra un efecto simpático mimético fisiológico, lo cual se traduce en una respuesta clínica que es la vasopresión, la vasoconstricción, ¿no? Y finalmente, ¿dónde actúa esto? A nivel de el músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿no? En la capa media de los vasos sanguíneos. Entonces, esto es algo que debemos recordar. Son 4 conceptos que debemos tener claros y diferenciar los que se les puede preguntar. Ahora, lo otro, en función de la farmacodinámica, tenemos básicamente 2 tipos de fármacos, ¿ok? 2 grupos grandes de fármacos. Tenemos aquellos que son inertes, o también denominados placebo, y tenemos aquellos que son de acción definida. Entonces, vamos primero con los inertes. Los fármacos inertes o placebos son conjunto de sustancias, la misma definición de un fármaco, pero que no tiene una acción farmacológica. Por eso se le llama inerte, porque no tiene ningún efecto ni bioquímico, ni celular, ni fisiológico, ni tampoco terapéutico, ¿no? Entonces, básicamente lo que sucede es que los fármacos inertes o placebos, por aspectos de la sugestión, ¿no? Por aspectos psicológicos, muchas veces inducen una respuesta. Pero la diferencia aquí es la proporción de esa respuesta. No se produce en el 100% de los individuos. Algunos sí se sugestionan y otros no lo hacen. Y realmente este placebo puede ser pues una cápsula elaborada netamente de alguna harina que no tiene ninguna función. No. Entonces, pese a ello, como les menciono, la sugestión, la psicología genera que algún grupo, alguna proporción pequeña de personas experimenten algún tipo de efecto, ¿no? Entonces, ello se ha evaluado y se considera que el efecto placebo puede albergar entre el 20 y el 40% de la proporción de a quienes tú se lo administras, ¿no? Ahora, los fármacos de acción definida, ellos sí tienen un efecto farmacológico porque contienen una sustancia o principio activo que ya lo conocen. Y justamente para poder determinar que terapéuticamente existe alguna respuesta, pues
esta debe estar presente al menos en el 40% de los individuos para superar esa proporción de pacientes que son afectados y que tienen una respuesta en función al placebo. Ahora, dentro de los fármacos de acción definida tenemos dos subgrupos. El primer subgrupo son los de acción específica y el segundo subgrupo los de acción no específica. Y eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, vamos a hablar también sobre características de la acción farmacológica, del mecanismo de acción justamente, ¿no? Y tenemos, vamos a poner por acá características, y vamos a tener básicamente 4 características. Primero, la selectividad. Decimos que un fármaco es selectivo porque tiene efectos sobre algunos órganos o tejidos específicos, es decir, no van a actuar de igual manera frente a todos los órganos o tejidos. Presenta afinidad, ¿no?, por algunos tejidos corporales e incluso dentro de un tejido por algunos grupos celulares y frente a otros no la presenta. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque un fármaco va justamente a modificar funciones corporales, pero de forma selectiva también. Al actuar solamente sobre un grupo de células, en un principio no modifica todas las funciones corporales, sino solamente algunas, e incluso, pese a que existan receptores similares en distintos tejidos corporales, esta selectividad permite que la acción sea específica sobre un órgano, ¿no? Cuando, por ejemplo, veíamos el manejo de asma, que lo van a ver en unas clases, bastante tiempo antes se solía utilizar en las crisis asmáticas, por ejemplo, inyecciones subcutáneas de adrenalina. Entonces, este fármaco, la adrenalina, era bastante inespecífico, ¿no? Es cierto, generaba broncodilatación, pero también actuaba sobre distintos órganos a nivel corporal. Podría generar una midriasis, ¿no? Podría generar un exceso de salivación, asimismo taquicardia, por ejemplo, en algunos pacientes, y así sucesivamente. Entonces, conforme pasa y avanza la ciencia, se van desarrollando fármacos selectivos, como ahora el salbutamol, que es un agonista beta-adrenérgico, pero que actúa a nivel de los receptores beta del bronquio y no tiene efecto o lo tiene mínimo en otros tejidos corporales, ¿no? Entonces, esto permite que su administración genere broncodilatación, pero no afecte a otros órganos y tejidos. Entonces, la selectividad es muy importante y es una característica que se debe tener en cuenta. Lo segundo es la reversibilidad. No, hay fármacos, la gran mayoría, por no decir casi todos los vigentes, que cuando cesa esa interacción del fármaco con la célula, se recupera la función fisiológica habitual. Sin embargo, hay otros, y sobre todo algunos antiguos que ya no se utilizan, que son irreversibles. Y que pese a que pueda haber una pérdida de ese contacto entre el fármaco y la célula, la función biológica no se recupera como antes, ¿no? Ahora, otra característica importante es el umbral. En lo que respecta al umbral, el umbral es una concentración mínima que el fármaco debe alcanzar para poder tener una acción farmacológica. No, usualmente tú administras un fármaco y si es que no llega a esas concentraciones no va a surgir el efecto deseado. Hasta cierto punto es como un potencial de membrana, ¿no? Un todo o nada, pero a partir de cierto umbral, ¿no? Entonces, cuando pasa el fármaco la concentración de ese umbral, dispara, modifica el efecto biológico deseado. Sin embargo, esto no significa que exista algo llamado curva dosis-respuesta, que a mayor cantidad de dosis, usualmente la mayoría de fármacos genera una respuesta clínica más potente o más intensa. No pasa siempre, pero sucede en la mayoría de casos, ¿no? Entonces son dos conceptos que tenemos que tener separados. Y la última característica es el periodo de latencia.
El periodo de latencia básicamente es el tiempo que ocurre entre la administración de un fármaco y el inicio del efecto objetivable, ¿no? Entonces, existe aquí una latencia que debemos considerarla y que tiene mucho que ver con lo que hablamos en farmacodinámica sobre la vía de administración. No, hay vías que demoran mucho más que otras en iniciar su efecto clínico. Pese a ello, la sustancia como tal tiene como parte de las propiedades un periodo de latencia, ¿no? Que se conoce como tiempo de inicio de acción. Entonces es algo que debemos considerar. No, hay fármacos que actúan inmediatamente, son súper rápidos, como que hay otros que necesitan un periodo mucho mayor para iniciar su acción. Sin embargo, usualmente esos fármacos que demoran un poquito en iniciar su acción tienen periodos de acción clínica mucho más prolongados que aquellos que tienen un inicio bastante rápido. No, eso, por ejemplo, lo podemos ver en las insulinas. Pese a que todas son inyectables, hay insulinas de acción ultra rápida, insulinas de acción regular, de acción lenta y de acción prolongada, y que se administran y combinan justamente en función a las ingestas de alimentos, porque, por ejemplo, estas que son ultra rápidas actúan en 10, 15 minutos, ya están haciendo efecto, mientras que otras recién actúan a las 2, 4, 6 horas de su administración. Entonces, todo esto debemos considerar también como parte de la farmacodinámica. Ahora, cuando nos referíamos a una acción definida del fármaco, también tenemos que hablar de qué tipo de acción definida está ocurriendo. Tenemos la estimulación, que básicamente lo que hace es incrementar una función, ¿no? La depresión, que lo que hace es disminuir, esta es estimulación, depresión. La estimulación incrementa una función biológica, la depresión inhibe una función biológica. Tenemos también la irritación, que lo que hace básicamente es generar un estímulo, pero violento, y por la intensidad de este estímulo violento, esto se traduce en una lesión celular que muchas veces ocasiona una reacción inflamatoria. Por ejemplo, en el uso del nitrato de plata. También tenemos una acción de reemplazo farmacológico. La acción de reemplazo farmacológico lo que busca es corregir el déficit de una sustancia. Si, por ejemplo, el paciente diabético no está produciendo adecuadamente no está secretando una cantidad adecuada de insulina, lo reemplazamos con insulina exógena. Si el paciente hipotiroideo no está produciendo una cantidad adecuada de hormonas tiroideas, lo reemplazamos con levotiroxina, ¿no? Entonces, tenemos también esta función. De sustancias endógenas normalmente que faltan, las podemos reemplazar con sus equivalentes exógenos. Tenemos también otro tipo de acción que es la acción permisiva. La acción permisiva lo que hace básicamente es estimular la secreción de una sustancia endógena, ¿no? En el mismo ejemplo de la diabetes, por ejemplo, tenemos, ¿no?, las sulfonilurias, que lo que hacen básicamente es estimular la secreción propia de las reservas de insulina que tiene el páncreas, ¿no? Es como que le dan un estímulo para que el páncreas secrete un poco más de insulina, algo así, ¿no? Entonces tenemos también este tipo de fármacos que están dejando de usarse un poquito por sus reacciones adversas, pero siguen vigentes en muchos centros de MINSA, sobre todo, ¿no?, como la glibenclamida, por ejemplo. Y tenemos fármacos antiinfecciosos, dentro de los cuales, bueno, tenemos para bacterias, parásitos, hongos, antivirales también, ¿no? Y lo que hacen básicamente es o destruir microorganismos o atenuarlos, ¿no? Entonces, estos son los distintos tipos de acción que podemos encontrar dentro de los principales fármacos que conocemos. Asimismo, también tenemos que hablar sobre los sitios de acción. Son varios conceptos que tenemos que recordar en esa clase, ¿ya? En lo que respecta al sitio de acción, tenemos acción local. La acción local es cuando tú administras un fármaco con la intención de que su efecto se dé en el mismo sitio de administración. Por ejemplo, si tú administras un anestésico local como la lidocaína, la idea es
que el efecto analgésico o anestésico, sea a nivel local y que tú puedas realizar un procedimiento sin dolor, ¿no? O algunos que infiltran un corticoide, también lo que buscan muchas veces con este procedimiento de infiltración es que ese corticoide actúe de forma local, no de forma sistémica. Ahora tenemos el otro tipo, que es la acción sistémica. La acción sistémica básicamente lo que busca es que el fármaco pase a la sangre y mediante la sangre se distribuya por todos los órganos y sistemas corporales. ¿Para qué? Para que de esta manera llegue a un lugar lejano y tenga su acción en ese órgano o tejido diana. Sin embargo, para que llegue ahí, utiliza la circulación sistémica como vehículo. Tenemos también la acción indirecta. En el caso de la acción indirecta, se producen mecanismos reflejos que finalmente son la acción que busca el fármaco, ¿no? Algunos, por ejemplo aquí, algunos expectorantes antiguos que ya casi no se usan, lo que hacían es inflamar la mucosa gástrica y mediante un reflejo mediado por el nervio vago se producía una secreción, un aumento de la producción y secreción de moco a nivel bronquial, y esto es lo que estimulaba pues justamente la expectoración, ¿no? Sin embargo, casi ya estos fármacos de acción indirecta son muy poco usados y no se han mantenido mucho, ¿no? En lo que corresponde a mecanismo de acción, bueno, ya habíamos hablado que son procesos celulares, bioquímicos, histológicos, pero para poder estudiar lo que justamente es mecanismo de acción, que justamente este es el centro de la clase de hoy, necesitamos 3 subsecciones que lo van a estudiar de forma distinta. La primera es el estudio de la biofase. La segunda, el estudio de receptores y mecanismos de transducción de señales. Y el tercero es el estudio de las famosas curvas, curva, dosis, respuesta. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. En la teoría vamos a ver las 2 primeras y esta queda a modo de tarea para que ustedes puedan revisar esos aspectos. Muy bien. Empezamos con el estudio de la biofase. El estudio de la biofase. Muy bien. Biofase se denomina, o también llamada fase activa. Es un concepto un poco abstracto. Básicamente se refiere a ese medio, a ese líquido extracelular en el que justo interacciona, se junta el fármaco con algún receptor de la célula, ¿no? Entonces, a ese espacio, digamos, donde el fármaco interactúa con un receptor celular se le denomina biofase. Justamente la característica de la biofase es que permite una interacción directa y sin ninguna barrera de difusión. Para esto, el fármaco ya debió haber atravesado las distintas barreras que tenía que atravesar y llegar a interactuar con un receptor, ¿no? Entonces, aquí viene la clasificación que hablábamos hace un momento, ¿no? De acuerdo a este estudio de la biofase, tenemos 2 tipos de fármacos: los fármacos de acción no específica y los fármacos de acción específica. Vamos a iniciar con los fármacos de acción no específica. Básicamente, los fármacos de acción no específica no actúan directamente sobre receptores. Entonces, al no actuar sobre receptores, su mecanismo de acción es de tipo físico-químico. Físico-químico. Y ahora les voy a mencionar algunos ejemplos. Físico-químico. ¿Ok? Muy bien. Al ser o al tener un mecanismo físico-químico, siguen el principio de Ferguson, que es una ley farmacológica que deben revisarla porque se les puede preguntar también. Siguen el principio de la ley de Ferguson. ¿Ok?
Muy bien. ¿Qué sucede? Tú administras un fármaco no específico y tienes que administrarlo en grandes cantidades, porque al tener mecanismo físico-químico, lo que hace es que el fármaco debe saturar el medio para poder actuar. Ahora, estas propiedades físico-químicas del fármaco alteran las propiedades físico-químicas o de la biofase o de las membranas celulares, ¿no? Y generan algún efecto. Entonces, vamos a tener varios ejemplos aquí. Primer ejemplo, cuando se alteran las propiedades de las membranas celulares. Membrana celular. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunos anestésicos generales usados mucho antes en los inicios de la medicina, porque los que se usan hoy son bastante específicos, pero, por ejemplo, el éter, el cloroformo, son volátiles y alteran las propiedades termodinámicas de las membranas celulares. Las hiperpolarizan mediante mecanismos físico-químicos y de esta manera generan que no haya una condición sináptica adecuada y permiten justamente el efecto anestésico, ¿no? Pero no actúan a nivel de un receptor, sino simplemente alteran las propiedades electroquímicas de las membranas celulares. Tenemos otro ejemplo, otro tipo de mecanismo no específico, que es la alteración del pH. Utilizamos, por ejemplo, aún se utiliza hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio como antiácidos, ¿no? Entonces estos hidróxidos químicamente reaccionan con el ácido clorhídrico estomacal y generan una neutralización, ¿no? Liberando una molécula de agua y formando una sal. Entonces, estos mecanismos físico-químicos son no específicos. Nuevamente, el que sea no específico principalmente es porque no utiliza un receptor para su efecto. Tenemos la función osmótica, el mecanismo osmótico. En el caso de lactulosa, por ejemplo, un laxante, el paciente toma lactulosa, la lactulosa no se absorbe, es un análogo de un azúcar, y esta lactulosa lo que genera es que mediante mecanismos osmóticos el agua se retenga en la luz intestinal y por ende las heces se ablanden y o sean líquidas. Otro ejemplo es el manitol, un diurético osmótico que justamente lo que hace es retener agua en la luz del túbulo distal del glomérulo, y aquí al retener agua, el agua no se reabsorbe y entonces el flujo urinario aumenta, pero mediante mecanismos osmóticos. Tenemos otro que es la adsorción, con D, adsorción. La adsorción básicamente es una sustancia insoluble que en su superficie va a concentrar otras moléculas en suspensión. Aquí tenemos como ejemplo principal el carbón activado. Cuando una persona sufre alguna intoxicación, de forma general se puede administrar carbón activado, que lo que hace justamente es absorber esas sustancias de tóxico en su superficie y evitar que interactúen con las membranas celulares del tracto digestivo para que no se absorban al organismo. No, entonces, estos mecanismos son también otros no específicos. Tenemos también los quelantes, el mecanismo de la quelación. Los quelantes son sustancias que forman complejos con iones de metales pesados y también se usan en el caso de algunas intoxicaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una intoxicación de plomo o por plomo se utiliza el ETTA, que es su quelante, ¿no? Cuando tenemos intoxicación por mercurio, la D-penicilamina, que es su quelante. En el caso de Wilson, por ejemplo, tenemos que es una acumulación de cobre en el organismo y podemos utilizar trietil-N-tetramina como su quelante. Aquellos pacientes con sobrecarga de hierro se les podría administrar también deferoxamina como su quelante, ¿no? Y así, cada metal pesado tiene una sustancia o más que actúan como quelantes, que forman complejos con estos iones de metales pesados
para evitar justamente que se acumulen o se mantengan en el organismo. No, esa es su función. Tenemos otras sustancias, preparados farmacológicos, que actúan modificando el medio interno. Agregando, quitando electrolitos o moléculas que permiten o que en estados patológicos alteran el medio interno, ¿no? Por ejemplo, tenemos el mismo cloruro de sodio que repone líquidos y electrolitos, ¿no? La solución hipertónica, la solución polielectrolítica, el bicarbonato, por ejemplo, en casos de acidosis, ¿no? Lo que busca justamente es esto, añadir sustancias químicas para poder restablecer el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base del medio interno que se ha visto afectado por alguna condición patológica. Otro tenemos los que precipitan proteínas. Precipitación de proteínas. En el caso de la precipitación de proteínas, por ejemplo, el agua oxigenada, cuando lo administramos tópicamente, genera burbujitas, ¿no? Esas burbujitas son por una desnaturalización proteica. El mismo alcohol de 70 grados también desnaturaliza proteínas. Tenemos también el bloqueo físico. En algunos bloqueadores o pantallas solares, ¿no? Que justamente generan una película que repele la radiación ultravioleta. Entonces, básicamente son distintos mecanismos de fármacos que actúan de forma no específica, es decir, mediante la no interacción con un receptor. Ahora tenemos los fármacos de acción específica. Estos fármacos de acción específica interactúan justamente con un receptor, ¿no? Esa es su característica. Son selectivos, que lo habíamos visto hace un momento, son más potentes porque justamente actúan directamente en un receptor y necesitan bajas concentraciones para tener un efecto, ¿no? Y obedece esto a su estructura química, ¿no? Justamente esta estructura química es lo que le permite tener una afinidad hacia un receptor, y distintos medicamentos con estructuras químicas similares forman familias de fármacos, ¿no? Tenemos como ejemplo, ¿no? Los antibióticos beta-lactámicos, que tienen en común justamente una estructura química llamada el anillo beta-lactámico y que forman una gran familia de fármacos. Otro ejemplo también son los esteroides, ¿no? Todos comparten la base del ciclopentano perhidrofenantreno, y en función de esto van modificando algunos radicales que le cambian todas sus propiedades farmacológicas, pero forman familias de fármacos grandes. O también tenemos las aminas, por ejemplo, ¿no? Como la adrenalina, noradrenalina, la dopamina, que forman también una familia de fármacos con acciones similares, cada uno con sus peculiaridades, pero que comparten una estructura química bastante similar. Entonces, no olvidemos, ¿ok? No específicos, específicos. Los específicos actúan mediante la unión a receptores. Los no específicos actúan por distintos mecanismos, pero no interaccionan con un receptor. En el caso de los específicos, su acción depende de la estructura química que tiene. En el caso de los no específicos, no. Su acción se basa en propiedades físico-químicas de la sustancia. Los no específicos requieren dosis altas porque justamente tienen que saturar el medio. En el caso de los específicos requieren dosis bajas porque actúan selectivamente con un receptor. En el caso de los no específicos tenemos diferentes fármacos estructuralmente hablando que pueden tener funciones biológicas similares. Mientras que en los específicos aquí sí hay familias, ¿no? Con estructuras químicas similares que tienen una acción similar, y tenemos fármacos totalmente diferentes químicamente que tienen funciones totalmente diferentes. Muy bien.
Eso sería lo que tenemos que ver en la primera parte, que es el estudio de la biofase. No, en la segunda parte, básicamente, lo que tenemos que ver es el estudio de receptores. Eso es la número 2. Estudio de receptores. En lo que corresponde al estudio de receptores, tenemos que entender que los receptores son macromoléculas, en su mayoría proteínas, casi todas, pero hay algunos que son ácidos nucleicos, y que estos receptores se ubican en alguna estructura de la célula, generalmente en la membrana o a nivel del núcleo, y que interactúan con ligandos, que normalmente, como hemos dicho, no al inicio, el fármaco solamente modifica una acción que ya existía. Entonces estos receptores suelen tener ligandos endógenos, pero el fármaco justamente es un ligando exógeno que llega a interactuar para cambiar esta función. Entonces, esos son los receptores, ¿no? Los receptores tienen algunas características que debemos recordar. A ver, tenemos por acá, vamos a hacer una comparación. Imaginemos que ese es el receptor y esta bolita es el ligando. Ese es el ligando que se va a unir aquí justamente y va a interactuar con el receptor para tener una acción. En lo que corresponde al receptor, tenemos la capacidad de reconocimiento. Esto en función de su estructura estereoquímica, tanto del receptor como del ligando. Entonces, justamente un receptor puede reconocer uno o más tipos específicos de ligando. Y tenemos lo segundo, que es la capacidad de transducción. Entonces, reconoce específicamente algún ligando y en función de él genera una cascada de señalización celular que permite generar respuestas bioquímicas, ¿no? Esa es la capacidad de transducción. Ahora, en lo que corresponde aquí al receptor, tenemos también otras cositas más, ¿no? Por ejemplo, y tiene que ver con el reconocimiento, la afinidad. La afinidad. ¿Qué significa? Que la afinidad, que ya es una propiedad del fármaco, es que este ligando exógeno, que es el fármaco, debe tener una estructura estereoquímica complementaria para que justamente pueda interactuar con el sitio de unión del receptor. Y además de afinidad, que justamente se complementa con la capacidad de reconocimiento, debe tener lo que se denomina actividad intrínseca, que tiene mucho que ver con la propiedad del receptor de transducción. Actividad intrínseca significa que este ligando tiene la capacidad de que al unirse al receptor desencadene una respuesta de señalización celular que modifique una función, ¿no? Entonces, como vemos, estas dos propiedades del receptor están ligadas a estas dos propiedades del fármaco, que actúa como un ligando exógeno. Finalmente, tenemos que ver también cómo interactúan estas dos, ¿no? La unión del fármaco y el receptor. Y tenemos dos grupos, ¿no? Los enlaces no covalentes, que básicamente son reversibles todos ellos, porque tienen una fuerza pequeña a moderada. Tenemos el enlace iónico, tenemos el enlace puente de hidrógeno, tenemos las fuerzas de Van der Waals, tenemos las interacciones hidrófobas también. Pero el más común son las uniones iónicas en el caso de los no covalentes. Y tenemos el grupo también de enlaces covalentes, que tienen como característica principalmente ser irreversibles en su mayoría de ellos, por la fuerza de unión del enlace. ¿Qué más tenemos que ver aquí? A ver.
En función de estas dos propiedades que son la afinidad y la actividad intrínseca, repetimos, ¿no? La afinidad es que el fármaco tiene una estructura molecular estereoquímicamente compatible con el receptor, y su actividad intrínseca es que al unirse genera una respuesta, pero también es una propiedad del fármaco. Entonces, en función de estas propiedades del fármaco, del ligando exógeno, tenemos distintos tipos de fármacos. Tenemos los agonistas y los antagonistas. ¿Cómo se define un antagonista? Un antagonista es un fármaco que tiene afinidad, o sea que se une con el receptor, pero no tiene actividad intrínseca. No tiene actividad intrínseca. O sea, el fármaco se une con el receptor, pero no genera ninguna respuesta. Ese es un antagonista. Mientras que dentro de los agonistas tenemos varios tipos. El agonista total, que básicamente tiene afinidad, por supuesto, tiene actividad intrínseca, sí, pero esta actividad intrínseca es máxima. Actividad intrínseca del 100%, por ejemplo. 100%. Tenemos al agonista parcial, que igual tiene afinidad, se une con el receptor y también genera una respuesta, pero esta actividad intrínseca no es total, es subtotal, es menor al 100%. Y tenemos los agonistas inversos, que básicamente en lugar de aumentar esta función basal, lo que hacen es reducen esa función basal. Tienen afinidad, tienen actividad intrínseca, pero esta actividad intrínseca es menor que la actividad intrínseca basal que tiene un receptor sin estar unido a este ligando o al unirse con un ligando endógeno. Entonces, esa clasificación también deben manejarla y recordarla siempre para todos los tipos de fármacos que vean. Ahora, seguimos hablando de los receptores y tenemos que hablar de los tipos de receptores que vamos a encontrar. Básicamente, tenemos 5 tipos de receptores. Vamos a ir hablando uno por uno de ellos. Ok, muy bien. El primer grupo de receptores son los receptores intranucleares. Dentro del núcleo hay receptores para algunas sustancias que por su carácter liposoluble atraviesan, difunden la membrana celular, ingresan e interaccionan con algunas proteínas o ácidos nucleicos que están dentro del núcleo, valga la redundancia, y aquí actúan, ¿no? Entonces, ¿dónde se localizan los receptores intranucleares? En el núcleo celular. ¿Qué son? Son en su mayoría proteínas, pero también hay ácidos nucleicos. ¿Con quiénes interaccionan principalmente? Sus ligandos son fármacos lipofílicos, pero en general son esteroideos. Justamente los esteroides son lipofílicos, como ustedes ya lo saben. Y aquí tenemos varios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los corticoides, las hormonas tiroideas, los esteroides sexuales, ¿no? Tenemos la vitamina D también. Entonces son varios ejemplos que actúan a nivel intranuclear. ¿Qué hacen? Básicamente difunden la membrana celular, llegan hasta estos receptores intranucleares que están ubicados en el núcleo, valga la redundancia, se unen, interactúan con estos receptores y lo que hacen es modificar los procesos de transcripción, ¿no? Es decir, la conversión de ADN a ARN mensajero. Entonces, a ese nivel actúan, estimulan o inhiben la transcripción de varios genes y en respuesta a eso se producen más o menos distintos tipos de proteínas. La característica también
de los intranucleares es que tienen un tiempo de acción prolongado. Un tiempo de acción prolongado. Y que justamente, como habíamos dicho al inicio también, este tiempo de acción prolongado se acompaña de un inicio de acción lento. Un inicio de acción lento, ¿no? Entonces, inician lentamente, pero su tiempo de acción es bastante prolongado. Número 2. Tenemos los receptores con actividad catalítica. Catalítica. Estos receptores ahora se ubican en la membrana celular y se llaman catalíticos porque están asociados o ligados a enzimas. Entonces son receptores que tienen una parte estructural que actúa como enzima. Son proteínas también, están ubicados en la membrana plasmática. Usualmente, si esta es la membrana plasmática, estos receptores tienen un dominio extracelular, que es el que interactúa con el ligando, y un dominio intracelular que actúa con actividad enzimática, ¿no? Que tiene actividad enzimática. Entonces, al tener actividad enzimática, lo que genera es una reacción química o bioquímica aquí y que condiciona a la acción del fármaco, ¿no? Usualmente estos dos segmentos están conectados por una cadena polipeptídica. ¿Qué tipos tenemos aquí? ¿Tenemos subtipos? Sí. Tenemos los fosforiladores, los que actúan como sinasas, fosforiladores. Dentro de los fosforiladores tenemos los que actúan con mecanismo tirosina sinasa, los que actúan con mecanismo de serina treonina sinasa. Tenemos otro tipo más, los que actúan con actividad de guanilato ciclasa, que ya saben ustedes, ¿no? Que lo que hacen es median la conversión de GMP a GMP cíclico, que actúa como un segundo mensajero. Y tenemos a aquellos que actúan ya no como sinasa, ya no fosforilando, sino como fosfatasa, retirando átomos de fosfato, fosfatasa. Entonces, básicamente tenemos estos tres subtipos dentro de los receptores catalíticos. El tercer tipo de receptor que tenemos son los receptores de citocinas. Los receptores de citocinas. Tienen también actividad catalítica, pero tienen una diferencia, y es que básicamente biológicamente se los encuentra asociados a factores inmunitarios, citocinas, interleucinas, entre otros, y que actúan casi todos mediante la vía de las sinasas JAK-STAT. JAK-STAT. Que son las sinasas Janus, ¿no? El JAK, con los Signal Transducerans Activator of Transcriptions, que son los STAT, ¿no? Entonces, esta vía, bueno, es bastante conocida, ya la han visto en biología, tienen que repasarla porque hay procesos celulares aquí interesantes, pero justamente son lo que caracteriza a los receptores de citocinas. 4. Los receptores acoplados a canales iónicos. Canales iónicos. Los receptores acoplados a canales iónicos funcionan como poros, ¿no? Es decir, esta es la membrana celular, hay un conjunto multiproteico, ¿no? Que forma una especie de poro, y aquí continúa la membrana celular. Ahora estos canales están cerrados o abiertos dependiendo de la unión de un ligando, y justamente lo que permiten es cerrarse para que no haya flujo, o abrirse para que haya flujo o tránsito de algunos iones en función de su gradiente de concentración. Ahora, los canales iónicos tienen como característica el ser muy rápidos, ¿no? Son los más rápidos de los 5 tipos. Entonces actúan a nivel de milisegundos
y están principalmente en tejidos excitables, miocardio, neuronas, ¿no? Entonces los encontramos usualmente aquí. ¿No? ¿Tenemos subtipos? Sí. Ejemplo, los receptores nicotínicos, colinérgicos, nicotínicos, los receptores de GABA, los GABAérgicos, los receptores de glicina, ¿no? Los receptores de glutamato, los receptores de aspartato. Entonces, como vemos, casi todos ellos, o todos ellos, mejor dicho, son neurotransmisores y básicamente son o se encuentran principalmente en estructuras neuronales, justamente por esta característica de ser muy rápidos en su mecanismo de activación. Y por último, la familia más importante, que son los receptores acoplados a proteínas G. A proteína G, que también se llaman metabotropos. ¿Ok? Las proteínas G, bueno, ya las conocen ustedes, son proteínas ligadoras de nucleótidos de guanina, ¿no? Y estos de aquí, estos receptores acoplados a proteína G tienen una estructura bastante peculiar, ¿no? Es una cadena de polipéptidos, más o menos en promedio 500 polipéptidos, que tienen un extremo amino terminal extracelular y realizan una especie de hélice que se introducen acá y terminan en un extremo carboxilo intracelular. Son usualmente 7 entradas y salidas, ¿no? Por eso reciben el nombre de 7 hélices alfa transmembrana. 7 hélices alfa transmembrana. Y como les repito, ¿no? Su extremo amino está en el extracelular y su extremo carboxilo está en el intracelular. Tienen como característica que en su estado inactivo se unen a GDP, guanilil difosfato, y en su estado activo, o mejor dicho, cuando se unen a GTP, al trifosfato de guanosina, se activa, ¿no? Entonces, esas son las características de los receptores acoplados a proteínas G. Ahora, ¿tenemos tipos? Sí, tenemos 6 subtipos aquí, ¿no? El G sub S, que básicamente tiene una función de estimulador de la adenilato ciclasa, ¿ok? Y al estimular la adenilato ciclasa produce mayores cantidades de AMP cíclico, que es su segundo mensajero, AMP cíclico, ¿no? Este AMP cíclico, como ustedes saben ya, y tienen que recordar si no lo recuerdan, estimula la proteína sinasa A y mediante esta vía genera todos sus mecanismos celulares. Esta parte se pregunta mucho, así que repásenla o revisen un poco más, ¿ya? Tenemos aquí como ejemplos de las GS, los receptores beta 1 y beta 2 adrenérgicos, el receptor de adenosina, el receptor dopaminérgico 1, el D1, ¿no? O el de histamina, el receptor histaminérgico H1 y H2, que lo van a ver en los antihistamínicos. Tenemos otro tipo que es el G sub I. En el caso de los receptores asociados a proteínas G de tipos G sub I, es todo lo contrario. Aquí lo que hacen es inhiben la adenilato ciclasa, ¿no? Y al inhibir la adenilato ciclasa se disminuye la concentración de AMP cíclico. Ahora, ¿esto qué genera? Pues aperturas de canales de potasio, estimulación del antiporte sodio hidrogeniones y activación de la fosfolipasa A2, ¿no? Y aquí se genera otra vía que es compatible con la vía del ácido araquiónico y que genera todos sus mecanismos, digamos, ¿no? Celulares. Como ejemplos tenemos el receptor alfa-2 adrenérgico, el muscarínico M2, el dopaminérgico D2, el receptor de opioides, ¿no? Entonces hay bastantes familias que actúan aquí, que son importantes, ¿no? Ojo, tienen que conocer esos mecanismos intracelulares. Se les podría pedir que describan ese mecanismo de acción de alguno de los subtipos de receptores acoplados a proteínas G.
Tenemos también el G sub P, que antes, hace 10, 15 años atrás, los libros te hablaban del G sub Q, ¿no? Básicamente son lo mismo, por si lo encuentran con diferentes nombres. Básicamente el GP o GQ, de acuerdo a distintas literaturas, lo que hacen es estimulan la vía de la fosfolipasa C. Y como ustedes saben, la fosfolipasa C media una reacción química importante, que es la hidrólisis del fosfatidilinositol difosfato, como PIP2, y su separación en dos componentes, ¿no? En el diacilglicerol y en el trifosfato de inositol. Entonces, mediante esta reacción también, ¿no? El diacilglicerol activa la proteincinasa C, y el trifosfato de inositol lo que hace es apertura canales de calcio, ¿no? Y mediante esta modificación en estas cascadas que son fisiológicas, pues se produce todo su mecanismo de acción. Aquí también tenemos, ¿no?, los receptores colinérgicos de tipo muscarínicos M1 y M3, el alfa-1 adrenérgico, que es el ejemplo que les daba al inicio de la clase, también utiliza esta vía. Tenemos 3 subtipos más, porque son 6 en total. El G sub O, que básicamente está en sistema nervioso central, lo que hace es bloquear canales de calcio. El G sub T, que básicamente actúa una fosfodiesterasa de GMP cíclico, se ubica principalmente en los conos y bastones de la retina. Y el G sub OLF, que se ubica en el epitelio olfatorio y estimula la adenilato ciclasa de forma similar a GS, pero con algunas peculiaridades, ¿no? Entonces, acá tienen que revisar bastante y poder entender los mecanismos, porque finalmente todos los fármacos que veamos en adelante, casi todos utilizan mecanismos mediados por receptores y básicamente se ubican en estos tipos, ¿no? Entonces, en función de eso es lo que van a evaluar el aspecto farmacodinámico de todas las familias de fármacos que van a ver a continuación. Ya bueno, para ir cerrando la sesión de hoy, vamos a hablar de algunos aspectos finales, ¿no? De la regulación. Estos receptores tienen mecanismos de regulación. Tenemos 2 tipos, la regulación homóloga y la regulación heteróloga. La regulación homóloga es cuando un fármaco interactúa con un receptor y esta interacción modifica el efecto a futuro de este mismo fármaco con este mismo receptor. Mientras que la heteróloga es cuando un fármaco interactúa con un receptor y esta interacción modifica a futuro las futuras interrelaciones de otro fármaco distinto con el mismo receptor, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo claro. Ahora, así como hay estos 2 tipos, tenemos 2 subtipos de regulación, que es la regulación al alza o up regulation y la regulación a la baja o down regulation. Básicamente el up regulation, de la regulación al alza, es cuando el contacto de un fármaco con su receptor lo que hace es estimula un aumento del número de receptores, o un aumento de la afinidad. Entonces, si inicialmente tú estás administrando un fármaco, como por ejemplo algunos IRS, nufloxetina, sertralina, inicialmente el efecto es bajo, pero conforme lo sigues administrando, ese efecto clínico aumenta, pese a mantener la misma dosis. No, ¿qué sucede? Que este fármaco interacciona con su receptor, produce un efecto biológico, pero esta interacción con su receptor lo que produce es que aumente 2 cosas, ¿no? O se produzca un mayor número de receptores, se vayan sintetizando un mayor número de estos mismos receptores, o se modifica ligeramente la estructura de este receptor para aumentar su afinidad, o ambos en conjunto.
Entonces, conforme tú continúes dando el fármaco, el efecto terapéutico va a ser mucho mejor a lo largo del tiempo, ¿no? Esta es una upregulation. En el caso de una downregulation es todo lo contrario, ¿no? La administración de un fármaco produce o una disminución del número de receptores o una disminución de la afinidad. Entonces, conforme tú administres un fármaco al inicio, va a tener buen efecto, pero si lo sigues administrando, el efecto va a ser mucho menor, va a ir disminuyendo. Y esto muchas veces conduce a que el paciente necesite dosis más altas para tener el mismo efecto inicial que dosis bajas del fármaco tenía, ¿no? Esto es bastante común en las benzodiazepinas, por ejemplo, que se usan para trastornos del sueño, entre otros, y que inicialmente, por ejemplo, una pastillita de 0,5 miligramos le hacía bien, pero pasa 1, 2, 3 semanas y ya no necesita una, sino necesita 1,5 para que le pueda conciliar el sueño. Y sigue pasando unas semanas más y ya necesita ahora 2 tabletas y así sucesivamente. Entonces se van produciendo aquí 2 fenómenos, ¿no? Un fenómeno se llama taquifilaxia, que lo van a leer en algunos fármacos más adelante, taquifilaxia, que básicamente es cuando este efecto se produce de forma rápida, inmediata, intensa. Y tenemos lo segundo, que es lo que les comentaba y lo más frecuente, que es la tolerancia. ¿No? La tolerancia es cuando el fármaco va perdiendo su efecto, pero de forma crónica, ¿no? Y justamente esta pérdida de efecto obedece a un menor número de receptores por endocitosis y eliminación, o modificaciones de estructura que disminuyen la afinidad del receptor por el ligando. Entonces, esto básicamente es la regulación. Y bueno, con esto hemos cubierto los tópicos de la clase. Solamente quedaría el tercer tópico para ustedes, que es la evaluación y el estudio de las curvas, curvas de dosis-respuesta. Dosis-respuesta. Y también que evalúen algunos conceptos como los receptores de reserva. Receptores de reserva y lo otro sería también el tiempo de respuesta de los distintos receptores, que básicamente tiene mucho que ver con las curvas de dosis-respuesta. Entonces, esto queda pendiente para que ustedes lo lean y lo revisen y puedan tener sus propios conceptos. Bien, no sé si alguien hasta ahí tiene alguna pregunta. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces eso sería todo por hoy, chicos. Descansen y bueno, estamos coordinando para los seminarios pendientes. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias.